El Jordán es simbolismo de nuevo comienzo. El Jordán es simbolismo de nuevo comienzo. Quizás para algunos el río Jordán solamente representa un lugar, representa una coordenada, un lugar quizás no muy atractivo, o mucha gente lo toma como un lugar histórico o como un punto geográfico. Pero el Jordán, el río Jordán para el pueblo de Israel tiene un significado muy, muy importante. Y a la luz de la palabra, el río Jordán o el Jordán, ¿no? Decía, para muchos representa un lugar histórico o un lugar geográfico, pero para los hijos de Israel, y cuando hablo de los hijos de Israel, hablo de nosotros, hablamos de los hijos de Dios, de lo que fuimos redimidos por su sangre, lo que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando se habla del pueblo de Israel, se habla de nosotros, se habla de nuestras vidas. Y para nosotros, los hijos de Dios, tiene un significado. Quizás muchos en la costa van a la costa y no tienen, les gusta su atractivo, le gusta el mar, les gusta todo ese lugar esplendoroso, lo que es el océano Atlántico, pero para los hermanos que han tomado la decisión de pasar por las aguas del bautismo, no pasa desapercibido. O no debe de pasar desapercibido porque para ellos tiene un significado espiritual profundamente. Y para los que hemos tomado la decisión y que hemos pasado por las aguas del bautismo, ahí en el mar argentino, tiene que tener un significado importante en nuestras vidas. Lo mismo que cuando celebramos la cena del Señor, tiene un significado profundamente para nosotros. Y el significado tiene muchos significados bíblicos. Significa descender, significa bajar, ¿sí? Pero desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva bíblica, tiene un nuevo comienzo. Y también no solamente tiene un nuevo comienzo, también tiene un fin de temporada, o donde concluye o donde termina algunas otras cosas. Para algunos termina algo, pero para otros comienza algo. Y dentro del pueblo de Dios, o dentro del pueblo de Israel, cuando ellos deberían de entrar, cuando ellos tenían que entrar a la tierra prometida, por cierto que es una nueva generación, que viene y que iba a marcar un hito en su vida, en su corazón. Algo era trascendente para ellos. ¿Por qué? Porque esta nueva generación no vivió el atravesar el mar Rojo, ¿no? Porque ellos nacieron en los 40 años, y muchos de ellos que nacieron la nueva generación, sus padres habían atravesado ya el Mar Rojo. Entonces ellos no tenían una experiencia vivida de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra y actúa sobre un hecho sin precedente. Entonces, para ellos el ingresar a la tierra prometida, porque el Mar Rojo para el pueblo de Israel era de que dejaban atrás Egipto, dejaban atrás la esclavitud, y se abría el Mar Rojo y ellos pasaban y entraban al desierto. Pero esta nueva generación que iba a ingresar hacia a la tierra prometida, por cierto que también ellos dejaban atrás el desierto.
dejaban el desierto y entraban a una tierra donde fluye la leche y la miel. Cruzar el Jordán tiene un simbolismo de un nuevo comienzo, de algo trascendente, de algo que iba a marcar. Y yo creo que en este tiempo, y me gustó lo que decía recién, las palabras de Alberto, que decía que decidió Mariano el poder en medio de la pandemia, y nosotros estamos atravesando esta pandemia, nosotros estamos atravesando momentos críticos, estos momentos difíciles, a donde en medio de esta pandemia muchísimas cosas sucedieron y muchísimas personas perecieron. Pero no me estoy refiriendo a perecer, cuando hablo de perecer, hablo que indudablemente en medio de esta pandemia hay mucha gente que se alejó de Dios, hay muchas personas que dejaron de concurrir a la iglesia, que dejaron de buscar a Dios. Pero así también no significa que Dios no estuvo actuando. Dios siempre estuvo actuando, pero porque así, de la forma, de la manera que mucha gente se fue, muchísimas otras personas llegaron a la presencia de Dios. Muchas personas llegaron a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es importante. Ahora, lo que nosotros debemos de entender es esto, que la pandemia no apartó a nadie. Que la pandemia no hizo otra cosa sino que exponer la debilidad que ya estaba dentro del corazón de la persona. La pandemia a nadie le ha quitado la fe. La pandemia a nadie los sacó de la iglesia, sino que la pandemia, al contrario, expuso la debilidad de las personas, mostrando justamente el corazón de cada una de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque de la manera que mucha gente se fue, hay muchas otras personas han llegado a los pies del Señor Jesucristo. Y eso significa de que Dios estaba obrando. Y no es que nosotros vamos a echarle la culpa a la pandemia, que ha debilitado la fe de muchísimas personas. Puede haber casos excepcionales, pero no a todos. Sencillamente eso mostró justamente los momentos de debilidad de la persona. Por eso el Jordán representa nuevo comienzo. Es un símbolo de un nuevo comienzo. Entonces es importante. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, quiero hablar acerca de algo que es fundamental y que es importante. Y habla acerca de Elías. Elías había cumplido fielmente. Elías fue uno de los hombres, de los profetas de Dios, que entró en escena, que no los conocían, pero entró en escena. Y una de las funciones que tenía justamente este varón de Dios, Elías, era discipular a Eliseo. Era enseñarles. Era como un mentor, como un padre espiritual, donde le iba a detallar y le iba a dar todas las armas necesarias para el desarrollo de su vida espiritual, para la cual él ha sido apartado para cumplir el propósito. Ahora, no está Eliseo. No está Eliseo. Entonces, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí, esta palabra es para nosotros. Pero él, antes de que sea arrebatado, antes de que sea llevado por Dios, había cosas que debería de enseñarle a Eliseo,
Y esas cosas llevó justamente para que Eliseo pudiese vencer aquellos obstáculos o aquellas barreras que él debería de enfrentarse para graduarse, para que él se pueda graduar como un hombre de Dios para lo que fue apartado, para lo que fue llamado por Dios. Eliseo tenía que estar sencillamente enfocado en los propósitos, porque Elías le dijo que él iba a ser llevado por Dios. Entonces, al ser llevado por Dios, esto me habla de que Eliseo debía de estar atento, que no solamente debía de escuchar y estar atento a las enseñanzas, al discipulado, a la administración de Elías, sino que no debía de desenfocarse, porque en cualquier momento, así dice la palabra de Dios, y esto es fundamental en este tiempo, dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. O sea que uno debe de estar siempre enfocado en los propósitos de Dios. Siempre debemos de estar enfocados en la voluntad de Dios. No podemos desenfocarnos porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendrá. Hoy ya no está Eliseo, pero estamos nosotros. Y Elías le dijo lo lleva a un lugar a Eliseo y le dijo: quédate en Gilgal. Quédate en Gilgal porque yo me voy a otro lugar. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, que no te dejaré. Ahora, Gilgal tiene algo importante. Gilgal representa a donde el pueblo de Dios, antes de ingresar a la tierra prometida, ellos fueron circuncidados. Los hombres fueron circuncidados. Y no solamente eso, sino que dicen las escrituras que ahí es cuando Dios quita el oprobio, la vergüenza que tenía Israel durante mucho tiempo cuando estuvo en Egipto viviendo en esclavitud, siendo subyugado por este rey o por el faraón. Entonces ahí es cuando Dios quita el oprobio, quita la vergüenza o el estigma, podríamos decir, que pesaba sobre el pueblo de Israel. Hay un lugar que es emblemático, Gilgal, pero dice que Eliseo le dijo: no te dejaré, a donde quieras que vaya, yo voy a ir contigo. Y entonces él le dijo: es necesario, número 1, Gilgal, número 2 es Betel. Quédate aquí porque yo me voy a Betel. Y él dijo: no te voy a dejar. Y ese es lo interesante, lo importante de que nosotros nunca nos desenfoquemos, que no perdamos la oportunidad cuando se ministra la palabra, cuando se predica, cuando hay reuniones, que nosotros podamos estar siempre enfocados en el propósito de Dios y prepararnos y equiparnos. El lugar de Betel era un lugar a donde Abraham habitó, donde levantó su tienda. La ciudad Luz, a donde no solamente habitó Abraham, sino que dice que levantó un altar y adoró a Dios en ese altar. Betel es el lugar a donde Jacob venía corriendo y en un atardecer, cansado, perseguido justamente por los pensamientos, perseguido por las malas actitudes, tratando de limpiar y lidiar con su conciencia. Dice que queda rendido y solamente pone una piedra y se acuesta. Y ahí es cuando Dios empieza a hablarle al corazón de Jacob. Recuerda que cuando Jacob se levanta, él dice las primeras palabras, dice: uy, qué lugar maravilloso, extraordinario, qué presencia que hay en este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí es cuando él hace un pacto.
Cuando él toma un compromiso, nace en su corazón. Por eso que donde Dios se está moviendo, a donde Dios ha movido el agua en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, dice que un ángel venía y movía el agua, y cuando el agua se movía, el que estaba enfermo se metía. Entonces esto quiere hablar que cuando Jacob se dio cuenta que vino la calma, vino la tranquilidad, y encontró una respuesta en la presencia de Dios, y le dijo: Señor, si tú me bendices, si tú me llevas y me traes y me bendices, engrandeces mi vida, me das fuentes laborales, me das trabajo, me das provisión. Él dice: yo de todo lo que tú me des, de todo lo que me rodeas, de todo lo que me cubres, apartaré el diezmo y te la daré a ti. Y ese es un lugar maravilloso a donde Abraham hizo un altar y habitó en Betel. Pero luego después, número 3, Elías le dice, ya estaba por graduarse, este hombre llamado Eliseo estaba por graduarse, y le dice: quédate aquí en Betel porque yo me voy a Jericó. Jericó es la ciudad, la primera ciudad o la primera fortaleza que Dios le da la victoria al pueblo de Dios. El pueblo de Dios experimenta y ve la victoria, y ve cómo los muros son derribados, cómo los muros se vienen hacia abajo. Y es interesante esto, pero porque a pesar de tener una victoria, la primera ciudad que ellos conquistaron, al tener victoria, pero dice que también tuvieron tentación. Acá vio justamente unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos que eran importantes. Pero tanto Gilgal, tanto Betel y tanto Jericó no eran los comienzos de Eliseo. No eran sus comienzos. Eso eran comienzos para el pueblo de Israel, a donde Dios quitó el oprobio. Ahí es donde Abraham tuvo su comienzo, a donde Jacob tuvo su comienzo, a donde Josué en Jericó tuvo su victoria y tuvo su gran comienzo. Pero el comienzo de Eliseo, registra la palabra, es en el río Jordán. Es el nuevo comienzo, es en el río Jordán. Y esto es interesante para nosotros. El nuevo comienzo de Eliseo se registra especialmente ¿dónde? En el río Jordán. Y Elías le dice a Eliseo: pídeme antes de que yo sea quitado, antes de que yo sea llevado. Y ustedes entienden y comprenden que Él les pidió la doble porción del Espíritu. Elías iba a ser arrebatado, y entonces ahí es cuando llegan al río Jordán. Y dice que mientras iban charlando, mientras iban conversando, llegan al río Jordán, y repentinamente y de pronto dice que Dios, a través de un carro de fuego, pasa por el medio y se lo lleva a Elías. Y cuando se lo lleva a Elías a aquel lugar, dice que cae el manto. El manto representa la unción de Dios. Y Eliseo toma el manto y dice: ¿dónde está el Dios de Eliseo? Y golpea las aguas, y las aguas se abren. Pero quizás sea una historia común y corriente, porque hay mucha gente en la cual le dice: yo soy ungido por Dios.
Pero quiero hacer un alto, quiero hacer algo y poder explicar esto, que una cosa es la unción y otra cosa es la autoridad. Una cosa es la unción y otra cosa es la autoridad. Son dos cosas diferentes. Porque alguna gente dice, sí, pero yo tengo la unción. Dice la Biblia que a David lo ungieron como rey, pero los hermanos no le obedecían. No le obedecieron, ni siquiera lo reconocieron como rey. A pesar de haber sido ungido por Dios. Saúl, cuando fue ungido como rey de Israel, muchos de sus familiares, muchos del pueblo de Dios, muchos de la iglesia, por decir, dice, con él nos va a libertar Dios con este hombre. Por eso es tan importante lo que es la unción y lo que es la autoridad. La unción puede ser repentina, la unción es instantánea, pero la autoridad no. Porque cuando la Biblia relata que cuando este hombre en Segunda de Reyes habla justamente acerca de que cuando fue elevado Elías, vinieron los hijos de los profetas y le dijeron a Eliseo, permítenos que vayamos a buscar a Elías, porque quién sabe si Dios lo dejó en otro monte. Y entonces Eliseo le dice, no se vayan. Pero ellos importunaron y ellos obligaron a que le permita que se vaya. Y esto habla justamente de que a pesar de que Eliseo tenía la unción de Dios, pero no lo respetaban como una autoridad. Porque la autoridad se requiere, la autoridad requiere un estilo de vida, se requiere justamente desarrollarse, una vida de testimonio, una vida de entrega, una vida de caminar en Dios. Por eso estos hombres decían, pero ¿cómo? ¿A dónde está? La autoridad se va construyendo con el tiempo, con trayectoria, con tiempo, con trayectoria. Por eso muchas veces y en eso se ve justamente cuando un pastor es nuevo o cuando es un líder nuevo, a pesar de ser ungido, no lo respetan. Pero fue ungido por Dios. Fue apartado por Dios para un propósito, para un llamamiento, pero necesita una trayectoria, necesita que ellos vean una vida entregada, y la trayectoria nos da a nosotros la autoridad. Y eso es importante, por eso digo que el río Jordán para Eliseo es el nuevo comienzo. Así como el mar rojo para el pueblo de Israel fue quitado el oprobio y quedó atrás la esclavitud. Cuando la nueva generación ingresa hacia la tierra prometida, cruzan el río Jordán. Y es un nuevo comienzo. Y muchas cosas suceden cuando ellos atraviesan el río Jordán. Celebran la Pascua, la cual nosotros vamos a celebrar en unos días más, la recordación de la liberación, a donde Dios arrancó, a donde fuimos marcados por Dios, a donde Dios nos ha sellado. Por eso es tan interesante y tan importante que el Jordán es un nuevo comienzo. Por eso muchas veces le cuesta.
Les cuesta poder entender o someterse a alguien porque recién comienza. No tiene trayectoria. No lo conocen. Pero saben de que fue ungido por Dios, que fue apartado para un propósito. Eliseo pidió la doble porción del Espíritu y Dios le da. Y tiene evidencia porque el río Jordán se abre. Pero los hijos de los profetas no le obedecen porque ellos le dicen: vayamos, traigamos a Elías. Quizás Dios lo dejó en otro lugar, traigámoslos acá. Nosotros estamos atravesando esta pandemia. Y quiero que sepas, esta pandemia es de la tierra. Pero la palabra a mí me asegura que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasará. Esta pandemia pasará. Estamos atravesando confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Y esa es la actitud que nosotros, por eso es un nuevo comienzo para los hermanos. El haber tomado, el pasar por las aguas del bautismo, haber bautizado, para ellos representa, tiene una connotación profunda, espiritual, el haber tomado la decisión, haber tomado la decisión de sepultar, de jugarse por Dios y sacarse todo el oprobio, sacarse la vergüenza, y porque uno está cansado de querer mejorar y de querer avanzar, pero en definitiva no puede. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y dice que regresaron los hijos de los profetas, y Eliseo le dijo: sí, yo les dije que no se vayan. Pero ellos querían avanzar, ellos querían crecer, ellos querían desarrollarse. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: ven con nosotros. Y qué maravilloso y qué importante es esto. Cuando uno trabaja bajo una autoridad y bajo una cobertura. Ellos querían avanzar y ellos dijeron: el lugar a donde nosotros habitamos, el lugar de donde nosotros estamos es estrecho. Necesitamos ampliar, necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Entonces ellos decidieron ir y cortar árboles y cortar vigas. Cada uno de los hijos de los profetas, ellos tenían que cortar una viga. Y entonces ellos le dijeron a Eliseo: ven con nosotros. Qué interesante, qué importante es esto cuando uno aprende a confiar, cuando uno aprende a caminar bajo una autoridad. Bajo la autoridad. Y ellos dijeron: bueno, entonces se fueron justamente Eliseos, y cada uno empezó a cortar leñas, y cada uno empezó a cortar las vigas, y golpeaban. Y de pronto uno de ellos dice: ay, Padre mío, el hacha, dice que salió del mango, el hacha, el hierro, y va y se mete en el río Jordán. Y le dice: era prestada. Y parece ser que es una historia común y corriente, pero tiene significados profundos que Dios quiere revelarnos en esta noche, a ti y a mí. Ellos, una de las cosas importantes que reconocieron a Eliseo. Pero dice que llegaron momentos y empezaron. Y ellos empezaron a cortar. Usted sabe que con el hacha, usted pega la madera y el hacha se penetra, se hunde, medio como que se esconde en el tronco del árbol, y luego después saca.
Y este hombre con el entusiasmo y con el anhelo y con el deseo de poder avanzar y de cortar, dice que de pronto él sigue golpeando, él sigue golpeando, él sigue golpeando. Sigue golpeando. Y la Biblia me habla acerca que es importante que si el hacha pierde el filo, le vas a colocar fuerza. Y cuando habla justamente del hacha, el hacha representa la unción. Y este hijo de los profetas dijo, he perdido el hacha y he perdido justamente, y era prestada la unción que tienes, la autoridad, los dones, el ministerio. No te pertenece, no es tuyo, no es mío, le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos y que Dios ha puesto en disposición a nuestras vidas, le pertenecen a Él. Pero cuando uno pierde el filo, entonces uno pierde el filo, pierde la relación, y uno quiere seguir y avanzar, y quiere seguir y crecer, y empieza a golpear, y de pronto lo que se empieza a hacerse un juego, porque cuando no tiene el filo, pega y rebota, y lo primero que sale es la astilla, y no se va dando cuenta que se va aflojando del mango, se va aflojando el hacha hasta el determinado momento que vuela el hacha. Muchas veces, por querer hacer las cosas, hemos perdido esa relación con Dios. Hemos perdido nuestra relación, ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de esperar y de aguardar una palabra, algo que Dios te pueda revelar. Porque el hombre que estaba trabajando había perdido también la revelación de Dios. Y empezó a hacerlo mecánico. Qué terrible que es esto, que cuando queremos avanzar, y ellos decían, pero cada uno de los hijos de los profetas tenía que cortar una viga. Entonces llamaron a alguien que tenía autoridad y que tenía la unción, y que era Eliseo. Eliseo es un hombre de Dios que él estaba en el campo. Y Dios mandó a una persona para ir a buscarlo, para apartarlo, para llamarlo para un propósito. Lo mismo que hizo Dios contigo. Lo mismo que hizo Dios con nosotros. Lo mismo hizo Dios. No sé qué es lo que estabas haciendo. No sé lo que hacían. No sé a dónde te encontró Dios. No sé por medio de quién te llamó, te escogió, te reveló la palabra. La aceptaste en tu corazón. Pero ahí estaba Eliseo y le dice, ¿dónde está? Ya le dijeron ahí en el río Jordán. Entonces Eliseo pide un hacha. Una unción se recupera con otra unción, con otra gracia y aún con autoridad. Entonces toma Eliseo y corta la madera y lo arroja justamente al agua, a donde supuestamente estaría justamente el hacha. Y en una forma de imán, el hierro, el hacha, es atraído y se incrusta en la madera. Se incrusta en la madera, un hecho sobrenatural. Eso se recupera, solamente se recupera. Por eso el Jordán es un nuevo comienzo. El Jordán es un nuevo comienzo. El profeta decía, aunque tu comienzo sea pequeño, aunque tu comienzo sea insignificante, tu postrer estado, tu caminar, el permanecer, el obedecer, el saber escuchar, el saber estar enfocado,
Llegarás justamente a graduarte en Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que aprendamos a depender de Dios. Otro caso que le tocó justamente al profeta Eliseo, que vino un general del ejército llamado Naamán, que estaba lleno de lepras, lleno desde la cabeza hasta los pies. Venía para que le ore Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale, da una orden, escucha, da una orden a su criado. Y el otro se enojó, pero ¿por qué no sale el pastor? ¿Por qué no viene el pastor y me ora a mí si yo lo estoy buscando al pastor? Ahí está el acto de obediencia, sí, hasta qué punto nosotros somos capaces de obedecer a Dios. Hasta qué punto somos capaces de obedecer. ¿No será que le estamos pegando y hemos perdido el filo del hacha? Hemos perdido la relación, hemos perdido la unción de Dios, hemos perdido aquello que nos ha regalado para el desarrollo de nuestras vidas, para el progreso de nuestras vidas. Es lo que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas, para que todo lo que emprendas te salga bien. Solamente esfuérzate para poner por obra las cosas que Dios te ha dicho. Cuando nosotros aprendemos a obedecer, cuando nosotros aprendemos a creer, cuando nosotros aprendemos. Por eso justamente el Jordán es simbolismo de humillación, de bajar. En el Jordán para muchos fue el fin, pero para Eliseo fue el comienzo. Para Eliseo fue el comienzo. Los otros que hayan vivido, las victorias que han tenido, los comienzos que han tenido, ellos han tenido el comienzo. Pero Eliseo nunca había tenido un comienzo. Y ese es el comienzo que tú tienes que empezar en este tiempo, en medio de esta pandemia. En medio de estas circunstancias, en medio de esta situación. Esta pandemia es de la tierra, pero lo que perdura y permanece para siempre será la palabra de Dios. Y Naamán dijo: pero ¿acaso en mi ciudad, acaso en mi región, no hay otro río más limpio, más importante que este río? Pero cuán interesante y cuán importante es cuando nos rodeamos de gente que nos inspira. Qué bueno es rodearnos de gente que nos ama. Qué bueno que es rodearnos con gente que te van a animar, con gente que te van a decir la verdad, con personas que te van a animar y que van a restaurar tu vida, que van a ayudar a desarrollar y que van a ayudar a que avances. Entonces Naamán se va enojado, y los criados, eran los criados que le dijeron: pero si no le pidió nada difícil, solamente que vaya y que se zambulla. Solamente es eso, ir y zambullirse en el río. Y dice que esa actitud, y escuchó Naamán a estos muchachos, a los criados que trabajaban para él. Le dijo: pero no le pidió nada difícil, solamente que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Eso es todo lo que le dijo. Entonces, el Jordán representa el bajarnos, el humillarnos, el reconocer que no sirve de nada nuestro orgullo, que no sirve de nada el poder ser testarudo, el ser cabeza dura. Lo importante es saber reconocer, el saber escuchar a Dios. Y entonces los muchachos le dijeron a Naamán: vamos, zambúllase, jefe, métase en el agua.
Y este hombre empezó a meterse en el agua y los criados estaban ahí. Por eso es tan interesante tener gente que te va a inspirar, gente que te va a motivar, gente que va a orar por ti. Gente que te va a levantar las manos. Y yo me imagino a los criados fuera del agua del río Jordán, al verlo a su jefe, al verlo a Naamán que se metía en el río, le decía: vamos, jefe, no se rinda, una más, no se rinda, vamos, Dios va a hacer la obra. Aquel que ha comenzado la buena obra